Bueno, hay algo que es fijo, 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 que haces todos los días. Y es más, a veces hasta subconscientemente lo hacemos. Y es medir todo el tiempo nuestro cuerpo, nuestra mente. Todo está constantemente midiendo cosas. ¿Listo? Y algo muy, muy interesante es que nosotros medimos dos cosas particularmente. Valores, magnitudes y direcciones. ¿Para dónde vamos? ¿Listo? Y hoy vamos a hablar de una magnitud o de un tipo de magnitudes que se aplica mucho en física y que de alguna manera están relacionadas con estos dos conceptos, magnitud y dirección. Y esa se llama el vector. ¿Listo? Entonces me voy a basar en física. ¿Listo? En física, que es para los físicos un vector. ¿Listo? Que es para los físicos un vector. De manera muy sencilla, pero muy, muy sencilla, un vector es algo que tiene una magnitud, o sea, un valor asociado, y tiene una dirección. ¿Listo? Algunos autores, eh, algunos autores le agregan el sentido. ¿Listo? Pero pues realmente, ya en términos muy personales, el sentido y la dirección para mí son lo mismo, ¿sí? Pero pues hay autores que prefieren decir que el sentido es otra cosa para que la dirección sea una sola paralela, ¿listo? Pero tengamos en la cabeza esto. Cuando hablamos de vectores, lo que debes pensar es en una magnitud que no solamente tiene un valor asociado, sino también una dirección determinada. ¿Listo? Entonces esa es la clave, tener magnitud y tener dirección. Ahora, vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Entonces, partamos del ejemplo de la masa. La masa. Entonces vamos a medir la masa de algo. Digamos que nosotros vamos a hacer una receta de cocina y dentro de la receta de cocina dice que necesitamos 15 gramos de, no sé, lentejas. ¿Listo? Esto es una masa. Pero fíjense que en este caso la masa no necesita una dirección, o sea, no necesitamos decir las lentejas van hacia la derecha o hacia o hacia la izquierda para medir la masa. Quiere decir que la masa no es un vector, la masa es algo que se llama escalar. ¿Listo? Escalar, porque solamente necesitamos el número. Pero ahora pongamos una que sí necesite un número y una dirección, la posición. ¿Listo? Vamos a verlo de esta manera. Yo vivo en Bogotá, ¿sí? Y en Bogotá nosotros manejamos el sistema de las carreras y las calles. Entonces, por ejemplo, una dirección puede ser calle 170 con carrera 19. ¿Listo? Eso es una dirección aquí en Bogotá. Esto lo que nos está diciendo es una ubicación, ¿sí? Nos está ubicando en el plano cartesiano. Digamos que las calles son X y las carreras son Y. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues que si yo pusiera un plano cartesiano, donde el centro sería la calle 0 con carrera 0, o sea, aquí, pues quiere decir que aquí, quiere decir que en la 170 con 19, pues me encuentro yo. ¿Listo? Aquí está mi posición. Pero miren que la posición depende de la dirección, o sea, depende de dónde está ubicado, porque no es lo mismo estar en la calle 170 con carrera 19 que en la carrera 170 con calle 19. Entonces, a esto es a lo que le llamamos un vector. Miren, yo puedo trazar una flecha que represente la posición de ese objeto. ¿Listo? Entonces mire que tenemos una magnitud, porque esto pues mide una longitud,
y además tenemos una dirección. Bueno, ¿cómo se puede representar un vector? Entonces el vector lo representamos por un valor con una flecha arriba, o también se puede usar una negrilla para representar un vector. Sobre todo en los libros se usa mucho la negrilla. ¿Listo? Yo aquí voy a usar esta. Y hay otros que les gusta usar esta notación. ¿Listo? Que es con una rayita abajo. Sobre todo porque para algunas cosas a veces los vectores no son tridimensionales, sino tienen muchas dimensiones. Entonces es útil usar esta notación. Bueno, pero pues acá yo me voy a regir por esta, que es la de las flechitas. Entonces, ¿cómo puedo escribir este vector? Pues yo puedo escribir que R no es más que el arreglo de X y Y. Esto es una forma de representar el vector. En este caso el vector posición. Bien. Otra forma de escribirlo es haciendo lo siguiente. Y es que decir que esta longitud X, aquí le asocio un vector que le llamamos vector unitario. ¿Por qué vector unitario? Porque su magnitud es 1, o sea, su magnitud solamente mide una unidad acá. Y aquí voy a hacer un vector que se llama J, ¿ok? Que solamente mide 1. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es representar este vector como X en la dirección Y más Y en la dirección J. Entonces fíjense todo lo que hemos visto hasta el momento. Vimos que es un vector que tiene dirección, magnitud, y también vimos que hay dos formas de representarlos, como un arreglo, XY, o como la suma de vectores teniendo en cuenta unos vectores de magnitud 1 llamados unitarios. ¿Listo? Obviamente yo aquí también podría decir, no, pero yo quiero un vector unitario acá. Pintémoslo de azul. No, yo quiero este vector unitario acá. Y decir que este es R unitario. Claro, también lo puedes hacer. O sea, yo puedo decir que esto es R en la dirección R unitario. ¿Listo? Claro que lo puedes hacer. Todo vector se puede expresar de esta forma. Esto sí es fijo. Estas están sobre todo para lo que vamos a hacer en física, que es posición, velocidad, aceleración, fuerzas. Se puede usar esta forma. ¿Listo? Ahora, finalmente, para que tengamos claro algo. ¿Qué pasa si yo tengo el vector, digamos este vector R, y quiero saber si es paralelo a un vector B? ¿Listo? Resulta que dos vectores van a ser paralelos si tienen la misma dirección. ¿Ok? Y tener la misma dirección quiere decir que tienen el mismo vector unitario. O sea, R en R unitario sería igual a B por... Bueno, podríamos escribir B unitario, pero pues como sabemos que tienen la misma dirección, R unitario. ¿Listo? O sea, eso quiere decir que yo puedo convertir un vector en términos del otro. O sea, yo podría decir que R no es más que un factor lambda por el vector B. ¿Listo? Si no les queda claro esta última parte, mándenme en comentarios y yo les explico así, step by step. Les explico facilito, rapidito. ¿Listo? Entonces, así es como tú sabes si un vector es paralelo o no a otro. Entonces, miren lo que hemos visto hoy. Lo que hemos visto hoy ha sido que es un vector. Entonces, recuerden, el vector tiene dirección. El vector tiene una magnitud asociada. Recuerden que si tiene solo magnitud, es un escalar. ¿Ok? Ay, se me fue la cámara para acá. Eso, ¿listo? Es un escalar. ¿Ok? Y recuerden que podemos representar un vector como un arreglo o usando vectores unitarios. ¿Ok? Y finalmente, recuerden que si dos vectores son paralelos, pues comparten el mismo vector unitario.
Si dos vectores son paralelos, comparten el mismo vector unitario. Bueno, y esta es la iniciación a vectores. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. En este caso usamos el vector posición. Y espero que hayan entendido que v lo está representando como velocidad. Más adelante vamos a ver esas relaciones que hay, que son bien interesantes. Pero espero que les haya quedado muy claro. Cualquier comentario, cualquier pregunta, recuerden, ahí me escriben a YouTube y yo con mucho gusto les contesto. Y lo que necesiten en mis redes sociales. No se les olvide que me pueden encontrar en cualquier red social con mi mismo nombre, Hugo Fim. Y allá nos vemos y cualquier cosa estamos hablando. Hasta luego, feliz día.